El Estadio Santiago Bernabéu se puso en pie. 90.000 personas aplaudiendo a un rival. No era un homenaje, era humillación. Ronaldinho acababa de destrozar al Real Madrid. Era el mejor jugador del planeta. Intocable. 15 años después, ese mismo hombre entraba esposado en una cárcel de Paraguay. Sin estadio, sin aplausos, sin sonrisa. Y nadie entendía cómo el jugador más feliz de la historia del fútbol terminó así. Porque no fue una lesión, no fue una mala temporada. Y no fue solo la fiesta. Hubo 4 momentos concretos que cambiaron su destino para siempre. Te voy a avisar cuando llegue cada uno. Su nombre completo es Ronaldo de Asís Moreira. Y el momento en que todo empezó a romperse ocurrió mucho antes de lo que crees. Esta es la parte de la historia que el club nunca explicó del todo. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambiaron para siempre la carrera de Ronaldinho. Primero, lo que pasó después de un partido en Zaragoza, en la primavera de 2007. Una noche que el Barcelona prefirió no investigar a fondo. Segundo, las palabras de un compañero en televisión, 2 palabras, ovejas negras, y el vestuario explotó. Tercero, un informe médico fechado días antes de su última lesión en Barcelona. Lo que decía ese documento y por qué jugó igual. Y cuarto, la rueda de prensa del 17 de junio de 2008, cuando Pep Guardiola dijo 3 nombres en voz alta. Y todo cambió en 30 segundos. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que más han intentado minimizar. 3 años antes, Ronaldinho había llegado al Barcelona como el fichaje que iba a salvar al club. 30 millones de euros. El Manchester United también lo quería, pero Joan Laporta, recién elegido presidente, apostó todo por él. Sandro Rosell, vicepresidente y antiguo ejecutivo de Nike, lo conocía desde hacía años. Sabían lo que era, sabían lo que podía ser. En el PSG había tenido talento inmenso, pero también problemas de disciplina. Luis Fernández, su entrenador en París, se cansó de verlo llegar tarde a los entrenamientos. Se cansó de sus salidas nocturnas. Lo sentó en el banquillo más de una vez. Ronaldinho dejó París con dudas sobre su profesionalismo. Era una apuesta arriesgada. Su debut en Barcelona fue a medianoche. Literalmente, el club programó el partido contra el Sevilla a las 00:05 por una disputa con el conjunto andaluz. Con nocturnidad y alevosía, como dijeron algunos periodistas. Y Ronaldinho marcó su primer gol de azulgrana recorriendo medio campo. Regateó a 3 rivales, clavó un derechazo que entró tras golpear el larguero. La sonrisa se hizo eterna esa noche. El Camp Nou se rindió por completo. Esa primera temporada, 2003 a 2004, no ganó títulos. La primera vuelta fue horrible. El Barça llegó a estar a 18 puntos del líder, pero Rijkaard pidió el fichaje de Edgar Davids en enero. El holandés cambió el sistema a un 4-3-3 que favorecía a Ronaldinho, y el equipo explotó. 9 victorias consecutivas, 15 partidos invictos, terminaron segundos. La reconstrucción había empezado, y entonces llegó la magia de verdad. Temporada 2004 a 2005. Ficharon a Samuel Eto'o, Deco, Ludovic Giuly, Henrik Larsson, Edmilson. El Barcelona ganó la Liga después de 6 años sin títulos. En el Bernabéu, Ronaldinho marcó 2 goles y dejó en ridículo a toda la defensa blanca. Puso al Santiago Bernabéu en pie, un rival aplaudido por el madridismo. Solo Maradona lo había logrado antes. Temporada 2005 a 2006. La cumbre absoluta. Champions League en París. Liga otra vez. Supercopa de España. Balón de Oro. A mejor jugador FIFA. Mejor jugador del mundo sin discusión. Nadie estaba a su altura. El fútbol parecía fácil cuando él lo jugaba. Messi llegó al primer equipo con 17 años y Ronaldinho lo adoptó. Cuando Messi marcó contra el Albacete en 2005, se subió a la espalda de Ronaldinho y así recorrieron varios metros celebrando. La foto se hizo icónica. Maxi López, otro compañero de vestuario, contó años después una anécdota reveladora. Ronaldinho tocaba el timbre de su casa a medianoche. «Vamos a dar una vuelta», le decía con esa sonrisa. López tenía 20 años, Ronaldinho 26, y salían a discotecas, a fiestas privadas, a celebrar victorias que parecían interminables.
pero nadie imaginaba lo que estaba por venir, porque el Barcelona ganaba. Miércoles 3-0 en Champions, domingo 4-0 en Liga, así todas las semanas. El fútbol era fácil, todo funcionaba. Ronaldinho era intocable, pero el fútbol no espera, y el fútbol no perdona, y lo que estaba a punto de pasar cambiaría su carrera para siempre. Junio de 2006, Mundial de Alemania. Ronaldinho llegó como el gran favorito, Balón de Oro recién ganado, mejor jugador del planeta sin discusión. Brasil venía de ganar la Copa América 2004 y la Copa Confederaciones 2005. El pentacampeonato parecía inevitable, pero Ronaldinho fue la mayor decepción del torneo. Zidane lo anuló en cuartos de final. Robinho jugó mejor que él. Ronaldo parecía perdido. Brasil cayó ante Francia 1-0 y todo el país quedó en shock. Ronaldinho volvió a Barcelona roto por dentro. Y había ido a Alemania cargando el peso de ser el mejor, y había fallado en el momento más grande. Llamó a un amigo a las 3 de la madrugada desde su habitación en Alemania. «Me siento solo», le dijo con la voz apagada. «Salí, despéjate», le respondieron. «Es que tengo un montón de paparazzi en la puerta del hotel. Vente tú, ven a verme», insistió. Era la soledad del número 1, la presión de las expectativas, el peso de decepcionar a 190 millones de brasileños. Regresó a Barcelona con pocas ganas de fútbol, sin motivación. Algo se había roto por dentro. Esa chispa que lo hacía único se apagó lentamente. Tenkate, el asistente de Rijkaard, hacía de policía malo para controlarlo. Ya en 2005 había tendencias a las fiestas nocturnas, pero después del Mundial de Alemania todo empeoró, porque el fútbol no espera. Y cuando el talento ya no es suficiente, el resto importa más que nunca. Y aquí es donde la historia cambia por completo. Aquí es donde empezó el verdadero descenso. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Ronaldinho. Primavera de 2007. El Barcelona jugó contra el Real Zaragoza en la Romareda, partido de Liga. Nada especial en apariencia. Pero lo que pasó después de ese encuentro cambió la percepción del club sobre Ronaldinho para siempre. Después del pitido final, el equipo se dirigió al autocar que los llevaría de vuelta a Barcelona. Todos subieron, todos menos 2. Ronaldinho y Deco no aparecieron. Se montaron en un coche particular que los esperaba y desaparecieron en la noche. Joan Laporta, presidente del club, lo confesó años después. Eligió esa noche como punto de inflexión. En la primavera del 2007, después de un partido en Zaragoza, empezamos a ver actitudes que erosionaban al grupo. No dio más detalles, no hizo falta. Presuntamente, de camino a Barcelona, el coche hizo varias paradas. El club lo sabía. Los servicios de seguridad habían tomado nota, pero no dijeron nada públicamente. Todavía confiaban en que Ronaldinho podía volver a ser el de antes, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. La confianza se había roto. Aquella temporada, 2006 a 2007, el Barcelona no ganó nada. Samuel Eto'o se lesionó gravemente. El equipo falló en partidos clave. Ronaldinho, paradójicamente, firmó su mejor cifra goleadora con el Barça. 21 goles en 32 partidos de liga. Pero algo ya no funcionaba. Lo eliminó el Liverpool en octavos de Champions. Y cedió la liga en las últimas jornadas ante el Madrid de Capello. Su condición física empezó a preocupar seriamente. Faltaba todo a entrenamientos, se le veía sobrepeso, llegaba tarde, se iba temprano, y lo peor aún no había pasado. Chiqui Begiristain, secretario técnico del Barcelona, dijo en el documental Informe Robinson que el declive empezó después del Mundial de 2006. Ya entonces vimos que le fallaban detalles. No se marchaba en el 1 contra 1, se lesionaba, sufría golpecitos y cada vez le costaba más regresar de la selección. A lo mejor tú también has tomado una decisión convencido de que era lo mejor y con el tiempo entendiste que no lo era. Aquí viene la segunda revelación. Lo que su propio compañero dijo en público y que lo dejó expuesto para siempre. Marzo de 2008. Temporada 2007 a 2008. El Barcelona seguía sin ganar nada. Rijkaard había perdido el control del vestuario. Ronaldinho llegaba tarde. Deco también. Las fiestas continuaban. La disciplina se había roto por completo. Y entonces un compañero habló.
Edmilson, centrocampista brasileño igual que Ronaldinho, dio una entrevista a TV3. El periodista le preguntó por el mal momento del equipo, y Edmilson respondió con una frase que retumbó en todo el vestuario. Hay 2 o 3 ovejas negras en el grupo. No dio nombres, no hizo falta. Todo el mundo sabía de quiénes hablaba. Ronaldinho, Deco, Samuel Eto'o. El mensaje era claro. Algunos jugadores estaban destruyendo al equipo desde dentro. Sus actitudes, sus hábitos, su falta de profesionalismo. Todo el mundo lo sabía, pero nadie se había atrevido a decirlo públicamente, hasta ese momento. Y la frase «ovejas negras» se convirtió en portada de todos los periódicos deportivos de Barcelona. El vestuario se partió en 2. Los que salían de fiesta contra los que entrenaban en serio. Los disciplinados contra los indisciplinados. El equipo se rompió definitivamente. Rijkaard fue despedido al final de esa temporada. No ganó nada. Su ciclo había terminado. La magia se había evaporado. Y la responsabilidad apuntaba directamente a Ronaldinho. Porque el fútbol no espera. Y cuando pierdes el respeto del vestuario, no hay retorno. Hasta aquí podría parecer solo presión deportiva. Un jugador que pierde forma, un vestuario que se rompe, un técnico que se va. Pero no es solo eso. Aquí ya había algo más profundo, algo que ni el talento podía ocultar. Aquí ya estaba el principio del final. Y lo que viene ahora terminó siendo irreversible. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es quizá la más sorprendente de todas. Finales de marzo de 2008. Un mes antes del final de temporada. Ronaldinho jugó contra el Villarreal en el Camp Nou. Fue titular. Jugó 90 minutos. Todo parecía normal. Pero después del partido, sintió un pinchazo en el aductor de la pierna izquierda. Dolor agudo, molestia constante. Avisó a los médicos. Le hicieron pruebas y el informe médico, fechado días antes del siguiente partido, advirtió claramente riesgo de lesión muscular grave. Recomendación: reposo absoluto. Pero el Barcelona necesitaba ganar. Estaba en plena lucha por la Liga. Rijkaard necesitaba a Ronaldinho en el campo. Y el club presionó para que jugara. Ronaldinho jugó contra el Athletic Club en San Mamés, el 5 de abril de 2008, partido crítico. Y en el minuto 28, mientras corría sin balón, se llevó la mano al muslo, se detuvo. Se sentó en el césped, pidió el cambio. Rotura fibrilar del aductor izquierdo, 3 semanas de baja. Lo que el informe médico había advertido se cumplió. Ronaldinho se rompió exactamente donde le habían dicho que se rompería, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Esa fue su última lesión importante en Barcelona. Y lo que vino después terminó siendo más grave que la lesión misma. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. El 17 de junio de 2008, Pep Guardiola fue presentado oficialmente en el Camp Nou, su primera conferencia de prensa como técnico del primer equipo del Barcelona. Los periodistas esperaban declaraciones de agradecimiento, palabras de ilusión, promesas de trabajo, pero Guardiola dijo algo que nadie esperaba. 3 nombres, como una sentencia, como un hacha cayendo: Ronaldinho, Deco, Samuel Eto'o. Planificamos la plantilla sin ellos. Estos jugadores no están en nuestra cabeza a día de hoy. Contemplamos la plantilla sin ellos. Silencio absoluto en la sala. Los periodistas se miraron incrédulos. ¿Acababa de descartar públicamente a los 3 referentes del vestuario? Sí. ¿Así? ¿Sin aviso previo? ¿Sin conversación privada? ¿Sin darles la oportunidad de defenderse, públicamente, delante de las cámaras, para que todo el mundo lo supiera? Un periodista preguntó por Ronaldinho específicamente. Guardiola respondió sin dudar. Si sintiera que él quiere volver a ser el jugador que fue, estaría con nosotros. Pero las circunstancias son las que son. Ha habido un deterioro de la situación. Yo quiero un vestuario fuerte en el que todos se sientan importantes. Si no blindamos esos aspectos, seremos menos fuertes. Razones poco tangibles, dijo Guardiola. Nunca especificó exactamente qué significaba eso. No hacía falta. El mensaje era claro como el agua. Ronaldinho no entraba en sus planes. No representaba el vestuario que quería construir. Necesitaba jugadores comprometidos, disciplinados, hambrientos. Y Ronaldinho ya no era ninguna de esas cosas, porque el fútbol no espera. Y cuando un nuevo entrenador decide que no entras en sus planes, se acabó. Quizá tú también has descubierto
que no todos estaban contigo. Solo estaban cerca del éxito. El AC Milan pagó 25 millones de euros por Ronaldinho. Fue presentado en San Siro el 18 de julio de 2008 ante más de 30.000 aficionados. Portaba el dorsal 80. El 10 lo tenía Seedorf. Y en Italia tuvo destellos, pero nada comparable a Barcelona. Carlo Ancelotti lo criticó públicamente por su bajo rendimiento, por sus salidas nocturnas. En 2010, Silvio Berlusconi lo hizo prometer delante de sus compañeros que se tomaría la temporada en serio. No cumplió. Siguieron las fiestas. El 11 de enero de 2011, el Milan rescindió su contrato. A los 30 años salía de Europa. El talento intacto. La motivación destruida. Volvió a Brasil, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro, Fluminense. En todos los clubes, el mismo patrón. Llegada triunfal, momentos de magia, fiestas nocturnas, salida apresurada. La afición del Flamengo creó una línea telefónica para denunciar sus salidas nocturnas. En Querétaro lo captaron saliendo del estadio antes del final, pero quedaba una última humillación. El 16 de enero de 2018, Ronaldinho anunció su retiro, sin ruido, sin ceremonia. Un comunicado en redes sociales. El futbolista que hizo aplaudir al Bernabéu se despidió en silencio. Y quizá tú también sabes lo que es el silencio después del ruido. Pero la vida fuera del fútbol no fue más fácil, ni más tranquila, ni más sensata. El 4 de marzo de 2020, Ronaldinho llegó al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de Asunción, Paraguay. Venía para participar en una campaña de la Fundación Fraternidad Angelical. También iba a presentar su libro Genio en la vida. Un evento benéfico. Una aparición pública más. Al pasar por migraciones, presentó un pasaporte paraguayo. Los funcionarios miraron el documento, miraron su cara, volvieron a mirar el documento. Algo no cuadraba. El pasaporte era real, pero la información era falsa. Decía que Ronaldo de Asís Moreira había nacido en Paraguay, que era de nacionalidad paraguaya naturalizada. Los funcionarios dieron aviso a las autoridades. 2 días después, el 6 de marzo, la policía allanó la suite presidencial del hotel donde se hospedaba junto a su hermano Roberto. Encontraron los pasaportes, los retuvieron. Los hermanos fueron detenidos, pero aquí viene la parte que casi nadie recuerda. Al principio, su entorno habló de desconocimiento, de que alguien les había entregado el pasaporte y ellos simplemente confiaron, que Ronaldinho no sabía que el documento era irregular. Sin embargo, semanas después, la estrategia cambió. Ante la justicia paraguaya, Ronaldinho reconoció que había utilizado el pasaporte sabiendo que no era válido. No negó el uso, no discutió la autenticidad, no señaló públicamente a ningún responsable, lo admitió. ¿Y por qué necesitaba ese pasaporte? Porque en Brasil tenía el suyo suspendido por una sanción relacionada con la construcción de una estructura en un área ambiental protegida. Sin pasaporte brasileño vigente, viajar se complicaba. Lo irónico es que podía haber entrado en Paraguay únicamente con su documento nacional brasileño. Era legal, era suficiente. Pero alguien le dijo que ese pasaporte paraguayo lo haría todo más sencillo. Y decidió usarlo. Esa fue la verdad que confesó. No fue una trampa internacional, no fue un montaje, fue una decisión. Y esa decisión lo llevó a una celda. La jueza, Clara Ruiz Díaz, estudió el caso. Y el 7 de marzo, ordenó prisión preventiva. Su razonamiento fue directo. Estamos ante un hecho punible, grave, porque atentó contra intereses de la República, contra el Estado paraguayo. Hay peligro de fuga. Se trata de un extranjero que entró de forma ilegal al país. Ronaldinho pasó un mes completo en la agrupación especializada de la Policía Nacional, una cárcel donde cumplían condena narcotraficantes, políticos corruptos, policías criminales. El hombre que había sido ovacionado en el Bernabéu dormía en una celda compartida, pero incluso ahí el fútbol lo perseguía. Organizaron un torneo entre los reclusos. Ronaldinho jugó, marcó 5 goles y dio 6 asistencias en un solo partido. Su equipo ganó 11-2. Los otros presos lo marcaban. Lo respetaban, lo admiraban. Uno de sus marcadores fue el exdiputado Miguel Cuevas, imputado por corrupción. El 7 de abril de 2020, después de un mes en prisión,
La jueza le concedió arresto domiciliario. Ronaldinho fue trasladado a un hotel de 4 estrellas. Pagó $1.600.000 como fianza. Si se fugaba, Paraguay se quedaba con todo. Pasó 4 meses más en ese hotel. Celebró su cumpleaños número 40 ahí, lejos de su familia, lejos de Brasil, lejos de todo. El 24 de agosto de 2020, tras 5 meses detenido en total, o 171 días privado de libertad, quedó en libertad. Tuvo que pagar $200.000 adicionales como reparación por daño social. 90.000 de Ronaldinho, 110.000 de Roberto. Volvió a Brasil el 25 de agosto, libre, pero marcado para siempre, porque el fútbol no espera, y la vida tampoco. Hoy, Ronaldinho vive de apariciones publicitarias, juega partidos de exhibición, participa en la Kings League, tiene un avión privado Embraer Phenom 100 valorado en 3 millones de euros, una colección de coches de lujo que incluye un Bugatti Veyron de 2,1 millones de euros, una línea de relojes que lanzó en 2016. En 2023, su hijo Joao Mendes fichó por las categorías inferiores del Barcelona. El círculo se cierra, la historia vuelve a empezar. Ronaldinho lo tuvo todo: el talento, el Balón de Oro, la Champions League, el Mundial con Brasil, la admiración del Bernabéu, los estadios llenos gritando su nombre, la sonrisa que conquistó al mundo. Pero el fútbol no perdona. Y el momento en que dejó de ser intocable no fue una lesión. No fue una mala temporada. Fue una serie de decisiones. Pequeñas al principio, graves después. Noches que se convirtieron en semanas, semanas que se convirtieron en hábitos. Hábitos que terminaron siendo su legado paralelo. En 2007, después de ese partido en Zaragoza, Joan Laporta dijo que vieron actitudes que erosionaban al grupo. En 2008, Guardiola lo descartó públicamente sin piedad. En 2020, terminó en una cárcel paraguaya acusado de usar documentos falsos. Entre el aplauso del Bernabéu y el arresto en Asunción, pasaron solo 15 años. De mejor jugador del mundo a imputado. El declive no fue repentino, fue constante, lento, pero inevitable. Porque el fútbol no espera. Y cuando dejaste de ser el mejor, nadie te espera tampoco. Si quieres que más personas entiendan cómo empieza realmente una caída, suscríbete. Aquí no contamos solo goles, contamos el momento en que todo cambia. En mi próximo vídeo, otro talento que parecía intocable, otra decisión que lo cambió todo, otro silencio después del ruido, porque el éxito es visible, el fracaso casi nunca.